Es una alegría para mí estar nuevamente aquí con ustedes trabajando este tema del efecto marzo. Me encanta marzo a mí. Yo siento que es como por fin volver a la rutina. Todo, claro, al principio los primeros días de marzo, cuando empieza el colegio, es una locura. Pero siento como que todo se va calmando y todo vuelve a ser como debería ser. Pero hay peros, ¿no? No todo puede ser color de rosa. Y cuando estábamos conversando acerca de esta serie era como, bueno, ¿cuáles son los problemas que pueden tener marzo? ¿Cuáles son las angustias que nos traen? Y fíjense, siendo bien honestos, una de las primeras en salir fue justamente este tema cuando los recursos se ajustan. Quizás usted tiene la dicha de que o no tiene hijos, sus hijos ya son adultos y no tienen ningún problema en este momento, pero qué terrible eso cuando tú recibes la lista del colegio, ¿no? Gracias a Dios yo tengo una, son maravillosos, pero oye, qué increíble, aunque algunos supermercados te ofrezcan todo a 1.000, después vas al otro y te das cuenta que estaba a 800 y tú lo juraste que lo compraste en oferta a 1.000. Y más encima, no sé en qué momento al gobierno se le ocurrió que los permisos de circulación, la patente y toda esa cosa, ¿en qué fecha? Marzo. Así como para darle una ayuda al vecino de clase media. Entonces, es un tema, ¿no? Hay que ir, recuerdo cuando estábamos con el tema de mi universidad y había que pagarla, ¿no? Entonces como... te daban la oferta de 12 meses precio contado la tarjeta de crédito para pagar el colegio, la universidad de tus hijos. Entonces ahí uno podía decir, ¡guau! Un respiro, supuestamente. Bueno, pero efectivamente uno de los temas que generalmente nos angustian en marzo es el tema de los recursos. Y no sé por qué aquí todos confían en mí para hablar de este tema, será porque tengo tantos recursos, ¿no? Pero efectivamente, hoy día, lo siento, lo lamento mucho si usted venía con una expectativa de que este mensaje iba a ser súper espiritual. Bueno, espero que sí lo sea, pero vamos a hablar de plata. Uy, ahí falta alguno. Claro, voy a la iglesia, lo único que hacen es hablar de plata. Pero fíjese que si usted va a la Biblia y usted va a las enseñanzas de Jesús, hay muchísimas más enseñanzas de Jesús que hablan de la plata que del adulterio. Fíjese. Y a veces creemos que el adulterio es más pecaminoso que la forma en que tratamos o ordenamos o administramos nuestros recursos. Y ese, fíjese, para nuestra sociedad hoy en día neoliberal, consumista, capitalista, y usted súmele cualquier otro tipo de adjetivo, fíjese que es un gran pecado que estamos cometiendo. Así que ya con esta introducción son libres si alguno quiere retirarse. Solamente anotaremos su nombre, pero no se preocupe. Bueno, hoy día quiero contarles una historia. Fíjense, esta historia es de un amigo que tengo que se llama Francisco. Él es un buen tipo, siempre ha sido una personalidad tranquila, no es muy estruendoso, ¿no? Desde niño le fue medianamente bien en el colegio, así que obviamente sus papás, su familia lo instó a que tenía que entrar a la universidad y estudiar una buenísima carrera muy rentable, así que obviamente, siendo hombre, llamándose Francisco, estudió ingeniería. Y fíjense que le fue bien. Francisco era bueno para las matemáticas, se le dio bien esto, hizo prácticas en distintas empresas. Y fue también que justamente en su última práctica, que era la más importante, lo hizo tan bien que le ofrecieron trabajo ahí. Era una empresa de renombre, entonces Francisco estaba muy contento, su familia también lo había hecho muy, muy bien. Tanto así que a medida que han pasado los años, él ha podido hacer distintos posgrados, incluso se ha ido a otros países a estudiar. Y a medida que ha ido aprendiendo más, ha ido trabajando en distintos puestos, asumiendo gerencias, ¿no? Y cada vez le ha ido mejor. Así que Francisco está muy contento por eso y todos nos alegramos por eso, es algo muy bueno, lo ha hecho muy bien.
En la fe, Francisco es súper buen cristiano. Siempre ha venido a la iglesia, participó en los campamentos, cuando había campamentos de niños, de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, todos los campamentos, en Locaña, en Caburga, todos. Incluso antes de casarse hizo el prematrimonial. Eso no lo han hecho todos, pero bueno, lo hizo. Su boda fue aquí, contó con la bendición del Señor, espectacular, lo pasamos chancho en esa boda. E incluso este año está pensando con su esposa, porque vio el aviso, ¿no? Venir al curso él y ella. Entonces, está pero súper. Y cuando no está de vacaciones en algún lugar, en un lugar lejano y exótico, siempre viene al culto y si no, lo ve por internet. Así que, Francisco, hola. Sin embargo, algo pasa con Francisco. Fíjense que el año pasado estuvo participando en un grupo de encuentro. ¿Cuántos participaron en grupos de encuentro aquí? Levante su mano. Mira, quizás Francisco fue uno de tus compañeros. Y en ese grupo de encuentro estuvieron, además de analizando las prédicas, las preguntas que salían de ahí, decidieron además estudiar los evangelios. Si bien él se sabía la historia de Jesús, porque siempre ha venido a la iglesia, ¿no? Además, Semana Santa se mira todos los especiales, National Geographic, ¿no? Biography, todo acerca de Jesús, se lo sabe todo. Y pensaba que Jesús era bacán, ¿no? Muy bueno. Algo está haciendo ruido ahí. Parece que Jesús está diciendo otra cosa, hay algo que en su mente ingenieril no le cuadra. Algo está pasando ahí con Francisco. Y bueno, justamente un día en el grupo de encuentro estudiaron Marcos capítulo 10. Y ahí mi querido amigo Francisco hizo crisis. Veamos lo que dice. Mientras Jesús iba de camino, ustedes lo tienen en sus hojitas, hacia Jerusalén, iba en este caso, pero no lo dice el texto, un hombre, no necesariamente un joven, un hombre, dice Marcos, llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús, dice Marcos, lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Francisco está en estado de shock después de escuchar esta parte del Evangelio. Y entonces empiezan a discutirlo en el grupo pequeño, ¿no? Miren, ¿quién era este hombre? Lucas dice que era un líder religioso. Entonces, al parecer, este hombre, que como les digo, en algunas versiones se habla del joven, pero acá menciona que es un hombre, un líder religioso, alguien grande, parece que era reconocido, probablemente, si era rico, tiene que ser buen mozo, ¿o no? Bueno, era reconocido por la gente porque lo había nombrado líder dentro probablemente de la sinagoga. Y sin embargo, este hombre tan importante, dice Marcos, que llega corriendo y ¡pah!, se arrodilla a los pies de Jesús. En esa época uno no se arrodillaba delante de cualquiera.
estaba haciendo un reconocimiento tremendo de la autoridad de este, como dice el joven rico, maestro bueno. Jesús lo mira, ¿no? Y yo siempre siento que Jesús mira así como con cara de, a ver, ¿qué me traes? Y este joven o este hombre, ¿no?, le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces parece que este hombre, con todo el background que ya tenemos, que obedecía todos los mandamientos, ¿no?, desde que era niñito, algo está pasando con él porque siente que eso no es suficiente. Siente que Dios le está pidiendo algo más y no sabe qué es lo que debe hacer. No sabemos, a lo mejor quería que Jesús le dijera, muy bien, ya la tienes, lo hiciste todo, muy bien, te sacaste un 7, aprobado, tienes la vida eterna. Y entonces Jesús le dice, primero, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Quizás estaba ahí testeando un poco cómo era esta relación. ¿Este joven, este hombre, realmente lo consideraba Dios o solamente lo consideraba un maestro? Y bueno, y Jesús le dice lo que se acostumbraba a oír, ¿no? No mates, no cometas adulterio, no hagas trampa, no mientas para hacerle daño a otras personas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Algunos de los mandamientos que encontramos en Éxodo, en Deuteronomio. Y el hombre, yo creo que piensa, ¿no? Bien, las tengo todas correctas. Y le dice, ¿no? Yo esto lo hice desde que era niñito. Y Jesús, en vez de decirle, que quizás sería mi intención primera, ¿no? Así como, ¿así? Espérate, mira que te falta algo más. Eso hubiese sido yo. Jesús no es así, gracias al Señor. Pero dice la Biblia que Jesús lo mira con amor. Lo mira porque sabe que este hombre, que al parecer ha tratado de hacer todo correcto en su vida, parece que ha desviado un poco la atención en quién es su verdadero Dios, en quién es el verdadero Señor de su vida. Y solamente se ha quedado en las formalidades, dejando su corazón fuera de esta relación. Entonces Jesús lo mira con amor y le dice, yo no sé qué había pasado ahí con los discípulos. Jesús obviamente sabía las cosas, no era problema para él saber que era un hombre rico. Probablemente venía, como yo digo ahí, con la túnica, con el cocodrilo aquí. Entonces todos sabían. Entonces todos entendían que él era una persona rica. Jesús lo mira y le dice, ve y vende todo lo que tienes. No le está pidiendo el diezmo. No le está pidiendo un aporte. No le está pidiendo una ofrenda. Le dice esta cosa que es extrema. Ve y vende todo lo que tienes y tráemelo a mí. Algunos dirían eso, pero no Jesús. Dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres. Exactamente. Y así Dios te va a dar un premio, no aquí, sino en el cielo. Y después que hagas eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. El hombre, en vez de levantarse probablemente, dijimos que estaba de rodillas, ¿no? Y en vez de llegar y decir, bien, ya sé cómo tener la vida eterna, dice la Biblia que se puso muy triste y se fue desanimado porque era rico. Qué fuerte eso. En vez de sentirse contento porque tenía la respuesta a su pregunta, se sintió triste porque su corazón
estaba ahí pegadito con todas las riquezas que él tenía. Ojo que quizás alguno podría entender que Jesús estaba diciendo que es a través de las obras que uno se salva. No es eso lo que está diciendo Jesús. Pero lo que le está diciendo Jesús es que si él realmente confía en Dios, se deshaga de todo aquello en lo que hasta ahora ha puesto su confianza. Esa es la prueba. No es simplemente, tú no te vas a hacer salvo por ir y vender todo lo que tienes. Te vas a hacer salvo por poner tu confianza en el Señor. Francisco, como se los dije hace un rato, estaba en estado de shock. ¿Cómo eso de vender todos sus bienes? ¿Dárselo a los pobres? Hay tan mala administración de las ONGs ahora. ¿Y la iglesia? ¿Quién decide a quién se le da ese dinero? Por favor. ¿Cómo me voy a mantener? Tendría que irse a vivir a la casa de sus papás, de nuevo. Y justo ahora piensa Francisco que su esposa parece que está embarazada. No, obviamente esto no se aplica a mí, dice Francisco. No es que él sea esclavo del dinero, pero el dinero es importante, nadie se puede dar el lujo de desperdiciarlo. Y además, si uno ha estudiado tanto, magíster, posgrado y esas cosas, es justo tener un pago recíproco, porque por eso uno estudia y así puede hacer lo que quiere y no tiene que mirar a nadie, ni deberle nada a nadie. Así no necesitamos de otras personas y no somos una carga para nadie. Jesús tiene que entender que uno debe tener el control de algunas cosas en este mundo y eso en esta sociedad capitalista solo se consigue con dinero. ¿O no? Porque me parece que todos los argumentos que da Francisco son ciertos. ¿O no? Si uno quiere tener el control de su vida, si uno quiere conseguir sus metas, con plata canta el ciego, dicen por ahí. ¿O como cristianos deberíamos pensar distinto? Fíjense que cuando se va este hombre rico, Jesús estaba ahí con los 12 y les dice a los discípulos, es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos ponen cara de asombro. ¿Qué acabas de decir, Señor? Pero Jesús vuelve a decirles, porque veo sus caras, amigos, otras versiones dice hijitos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los seres humanos, eso, salvarse, es imposible, pero todo es posible para Dios. Es tremendo este dicho de Jesús. Es muy difícil que una persona rica acepte a Jesús como su rey. No lo estoy diciendo yo. No es que sea socialista o algo por el estilo. Por favor, no se confunda en este momento. No estoy hablando de política. Jesús dice que para las personas ricas, las personas que ponen todo su sentido de valor en el dinero que tienen, es muy difícil que cambien de rey o de Dios. Y ahí vienen algunas ideas. La idea de, por ejemplo, el patrón de fondo. A mí me encanta cuando hablamos de esa figura. Este patrón de fondos que no tiene que darle explicaciones a nadie, que hace lo que quiere, porque él es el dueño del fondo. ¿Conoce a alguien así?
La idea de tener el poder, ¿no es cierto? Hago lo que quiero. Hago lo que quiero porque el gobierno está de mi lado. Hago lo que quiero con los recursos de un país. Hago lo que quiero con los recursos de esta empresa porque total es mío y yo tengo el poder. Tú no vales nada porque no tienes poder. Yo hago lo que quiero. ¿Conocen a alguien así? O la idea de tener el control. Puedo hacer que las cosas pasen a mi manera. Y gente que es maquiavélica en su forma de pensar y manipula las cosas para que, entre comillas, pasen. Porque tienen finalmente o creen tener el control. Pero justamente esas ideas son ilusorias. Nunca podremos tener el control. Si usted ve a alguien que cree en este momento que tiene el control sobre todas las cosas, empiece a orar por esa persona. Porque el único que tiene el control sobre todo, estoy hablando del control sobre tu persona, el control sobre tu salud, el control sobre tu familia, el control sobre esta sociedad, el control sobre el mundo, el universo, es Dios. No te olvides de eso, que todo lo que sucede está bajo la soberanía del Señor. Es difícil de entender, es duro de entender, pero eso es lo que dice la palabra. Nosotros somos solamente criaturas y por otro lado somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Tú crees que tu casa es tuya? Sí, porque la pagaste en tantos años, ¿no? 20, 25, nosotros tenemos un crédito como a 30 años, no nos daba para más. El banco no nos prestaba más. Y ya pasaron esos 30 años y ya la pagaste. ¿Tú crees que esa casa es tuya? No. Esa casa te la ha prestado el Señor. Esa casa te la ha dado el Señor para que la administres mientras estás aquí en la tierra. Tú puedes decidir si tu casa es un lugar de bendición, de acogida, de extender su reino, o puede ser ese lugar donde lo único que te preocupa es pagar menos impuestos o contratar la última alarma de última moda que está saliendo en las propagandas. ¿Tú crees que tu auto es tuyo? Ese auto que te compraste, que está tan lindo, que todos te dicen, wow. Y nos faltan esos que se saben todas las cosas de los autos, ¿no? Y dicen, ese tiene tantos motores de fuerza y tiene esta bujía. Y yo no entiendo nada, apenas sé de qué color es el auto que tenemos. ¿Tú crees que es tuyo? No. Fíjate que el Señor te ha dado ese auto para llevarte a buenos lugares, o tú puedes intentar decidir ir a malos lugares. Pero ese auto te lo dio el Señor para que lo administres y lo administres bien. ¿Tú crees que tus títulos, esos por los cuales tanto estudiaste, te quemaste las pestañas, sacrificaste horas y todo eso, son porque tú eres muy inteligente? Esto es doloroso para los que nos gusta estudiar, ¿eh? ¿Tú en serio crees eso? ¿Que tienes tantos títulos porque eres tan bacán? No. Esos títulos es parte del plan o el propósito que el Señor tiene para tu vida. Y tú puedes decidir utilizarlos para el bien, administrarlos sabiamente de acuerdo a lo que Él quiere o no. Así que, ojo, somos administradores de todito lo que tenemos. Ninguno de nosotros sabe si saliendo de aquí nuestra vida puede acabar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las cosas que hemos recibido? Jesús termina diciendo
amigos, hijitos. Una palabra cariñosa porque Él quiere que sus discípulos que están boquiabiertos porque Jesús dejó irse a ese hombre rico que probablemente podía dar mucho dinero para el crecimiento del reino, quiere que entiendan. Entonces le dice, hey, amigos, hijitos, compañeros de camino. Y les dice esta idea absurda, ¿no? Del camello pasando por el ojo de una aguja. No voy a ponerme a discutir aquí si la aguja era una puerta de entrada. No me voy a poner aquí a discutir si es que si efectivamente era una aguja. Hay varios comentaristas que hablan al respecto. La cosa es que lo que Jesús quiere decir es que esto es imposible. Y entonces todos los que tienen dinero deberían decir, bueno, no hay caso, me voy. Pero como todos nos consideramos clase media, ninguno nos consideramos ricos, así que nos quedamos. Tenemos chance, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Preguntan los discípulos. Y es lo mismo que aplica desde el más rico hasta el más pobre. Para nosotros es imposible salvarnos, porque el único que puede salvarnos es Jesucristo. No te olvides de eso. Para Dios todo va a ser posible y para Él es el único capaz de ponernos en perspectiva. Francisco terminó esta reflexión con un nudo en la guata. ¿Acaso no había guardado las mismas cosas desde su juventud? ¿No se había portado bien? ¿No había hecho todo lo que tenía que hacer en la iglesia? ¿No era un buen cristiano? Pero ahora escuchaba a Jesús diciendo estas palabras al hombre rico y se sentía desafiado. Él era un hombre previsor, tenía ahorros, inversiones, inmuebles, todo con el fin de asegurar su futuro. Pero empezó a pensar que quizás estas cosas realmente lo tenían atado. Ayer leía en el diario La Tercera un reportaje a Mario Toral, que perdió $4 millones con este señor Chang. Y él decía algo así como que finalmente se sentía aliviado de haber perdido ese dinero porque era tanto dinero y había tantas expectativas hacia lo que iba a ser ese dinero que realmente perderlo fue un alivio. Bueno, $4 millones, yo ni siquiera sé cuántos ceros van ahí. Y él decía, para mí es increíble leer un artículo, decía Mario Toral, de un periodista que perdió 150 millones de pesos. Y él decía que estaba mal, que estaba deprimido y todo eso. Para mí es más difícil pensar en que un amigo te traicione. Y yo decía, wow, esta entrevista de Mario Toral parece que se puso de acuerdo con lo que yo iba a hablar. Léala, búsquela y léanla. Porque efectivamente parece que el dinero trae problemas, o peor aún, o mejor aún, como dice la Biblia, es el amor al dinero el que trae todos estos males. Y entonces, ¿en qué instante pasa eso? Cuando el dinero se vuelve un amor que lo transforma en Dios. Entonces pensé, como dice Tim Keller, ¿qué pasa cuando uno se transforma en idólatra? Gracias. Gracias a Richie Lubert que me prestó su caña de pescar. Y entonces, claro, lo siento, el presupuesto no era tanto, por eso solo un billete de 5. Pero usted entiende la idea, ¿no? ¿Cuándo entonces nos damos cuenta que el dinero se vuelve nuestro ídolo? Bueno, Tim Keller nos da 3 luces ahí. ¿Qué es lo que hacemos con los dioses? El primero es, lo ama. Y entonces usted sigue al amor de su vida, para donde lo lleve, ¿no? Oh, algunos todavía nos deslumbramos con 5.000 pesos. Y seguimos porque lo amamos, nos encanta. Confiamos en nuestro amor. Además de amarlo, confiamos y decimos, cuando lo tenga, todo será diferente. Cuando estés en mi bolsillo, podré ser tan feliz. Podré comprar todo lo que quiera.
porque confío en que tú me vas a traer la paz, tú me vas a traer la tranquilidad a mi vida. Y finalmente, que es lo más terrible, cuando idolatramos al dinero, lo obedecemos. ¿Y qué significa eso? Que si el dinero va para allá, yo voy para allá. Si el dinero va para acá, yo voy para acá. Y así entonces mi vida está dirigida simplemente por dónde va el dinero. ¿Conocen a alguien así? Que ame, confía y obedezca al dinero. ¿Amas al dinero? ¿Piensas que lo mejor que podrías tener en la vida son más cosas o un trabajo con mejor sueldo? ¿Confías en él? ¿Crees que cuando tengas dinero, ahora sí todos tus problemas se van a solucionar? ¿Que cuando pase el efecto marzo ya van a poder volver a respirar y tu cuenta bancaria estará en azul de nuevo? ¿Tomas decisiones de acuerdo a al dinero que posees? ¿Es el dinero lo que decide qué trabajo vas a tomar o elegir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Tienes dinero para por fin poder controlar tu vida y el mundo? ¿Quieres dinero para tener acceso a otros círculos sociales y quizás poder ser más guapa o guapo y atractivo? ¿Quieres tener dinero para tener poder sobre otros? ¿Quieres tener dinero para ser importante y que otros te consideren? Quiero hacer una ilustración bien práctica que aprendí hace muchos años atrás. Disculpen lo burdo del ejemplo, pero espero que ustedes no se olviden. Alguien un día me dijo que el dinero era como el papel higiénico. Uno no habla acerca de cuánto papel higiénico usa cuando va al baño. Uno no habla de cuánto papel higiénico tiene guardado en las gavetas, en sus armarios, en la cocina, no sé, en el baño. Uno simplemente usa el papel higiénico. Para eso es. Entonces quiero darte 3 consejos en relación a este uso del dinero, para ser bien práctica. Primero, preocúpate. Si entras al baño y tienes este rollo, no hay problema, ¿no es cierto? Pero si entras al baño y está este rollito, hay que preocuparse, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el efecto marzo. Si tú viste que en diciembre quedaste tan endeudado con la Navidad que tu balance financiero está negativo, lo más probable es que no te puedas ir de vacaciones al Caribe, ¿no es cierto? Si tu balance financiero estuvo tan mal que a duras penas pasaste las vacaciones, probablemente vas a tener que, como dicen por ahí, apretarte el cinturón y preocuparse, o sea, ocuparse antes, no preocuparse, sino que ocuparse antes de estas cosas. Eso significa que probablemente vas a tener que ordenar tus cuentas, vas a tener que quitar algunos gastos, sacar algunas cosas, no salir a tomarte un cafecito en el Starbucks, te puedes preparar uno acá, más económico. Y todas esas cosas te ayudan a pasar mejor este efecto marzo. Entonces, cuando tú entras al baño y está así, tú te preocupas y vienes, agarras un papel y tomas este, ¿no es cierto? Recuerda eso. Segundo, no trates de aparentar. Si tú fuiste al baño y ya este rollito es solamente el cartoncito que viene adentro y no lo usas, tú puedes venir con un traje costoso,
pero en algún momento alguien va a notar que no usaste papel higiénico en el baño. ¿Saben de qué estoy hablando, no es cierto? Entonces tú puedes venir con tu polera con cocodrilo, puedes venir con el traje de última moda, con los zapatos más caros, la cartera con todas las iniciales que hay, pero en algún momento alguien va a notar que no lo estás ocupando. Entonces, no aparentes. Algo hermoso de la comunidad de fe es que no necesitamos aparentar. No necesitamos decirle a la gente quién es qué marca es nuestro auto, o cuánto gastamos, o dónde fueron nuestras últimas vacaciones espectaculares recorriendo el mundo completo. Aquí tú puedes ser quien eres realmente. Por eso es importante que no te endeudes para comprarte ropa que realmente no refleja lo que estás ganando. O para comprarte un auto que vas a tener que pagar como en, 60 meses porque no tienes el dinero suficiente. No es bueno aparentar porque en algún momento las máscaras se caen. Y finalmente, el primer consejo que les decía es: preocúpate que haya esto. Segundo, no aparentes que lo usaste, porque si no lo usaste se va a notar. Y tercero, que a veces pasa, ¿no? Que esto se fue, y simplemente llega el momento en que el tubito queda así. Yo recuerdo cuando era niña así como: ¡mamá! Se acabó el confort, decimos para nuestros amigos extranjeros, ¿no? Papel higiénico le decimos confort por esas cosas, ¿no? La colusión. Después les podemos explicar el chiste. Pero, mamá, se acabó el papel higiénico. ¿No? Y tenía que venir mi mamá. Para la otra vez, preocúpate antes. Y entonces hay momentos en que quedamos así. Y la solución, en vez de aparentar que lo usamos y no, es pedir ayuda. Lamentablemente es así. Y fíjense, la ayuda que estoy diciendo no es necesariamente ir a refinanciar con los bancos. A veces es necesario ser humildes y quizás pedir ayuda a nuestra familia, quizás pedir ayuda a nuestros amigos, incluso pedir ayuda aquí en la iglesia. Lo ideal es que puedas ordenarte antes de llegar a esta situación, ¿no? Preocuparte para tener esto. Pero si no, pide ayuda. Fíjense, quiero comentarles algo muy hermoso finalmente que pasó ayer. Hay una persona extranjera que está viviendo situaciones muy difíciles y ayer me dijo: perdóname que te llame, pero es que necesito ayuda. Y gracias a la generosidad de muchos de ustedes, pudimos entregarle a sus hijos los útiles escolares. Ella no tenía un cobre. Y me decía: perdóname, pero es que me da pena, me da vergüenza. Yo le decía: no, que no te dé vergüenza, porque pedir ayuda es de sabios y pedir ayuda también significa que una comunidad puede ayudarte, apoyarte, y de esa manera es como se forma la comunidad. Así que no te olvides, si te quedaste así, pide ayuda. Son 3 datos prácticos y sencillos que espero que ustedes los aprendan y los recuerden en distintos momentos de la vida. Bueno, ¿qué te asemeja o diferencia del hombre rico que se acercó a Jesús? ¿Te asemeja este deseo de poder finalmente tener la vida eterna? ¿O te asemeja el hecho que te vas triste porque te das cuenta que tienes mucho y que tu Dios es el dinero? ¿Dónde está tu sentido de seguridad en estos momentos? ¿Es en la plata que tienes?
¿En los títulos que posees? Ojo donde ponemos nuestra seguridad. ¿Qué te dirige para tomar las decisiones? ¿La invitación de Jesús o el saldo de tu cuenta corriente? Escuchábamos el testimonio de Lilith contando esto tremendo. Ella pudo haber sido médico y haber ganado mucha plata y ser feliz en Alemania y haber tenido quizás 10 hijos, no sé. Pero decidió seguir la voluntad del Señor y no el saldo de su cuenta corriente. Así que les invito a pensar en esto. Mi amigo Francisco, ¿se acuerdan de él? Sigue en el proceso de preguntarse quién es su verdadero Dios. ¿El Dios al que él piensa que ha servido toda su vida o el dinero? Y esta pregunta ha calado fuerte en su vida. Se está dando cuenta que muchas de las decisiones que tomó las hizo por amor al dinero, más que por el amor a Dios. Y cómo buscaba sentirse superior e incluso amado por tener mucho dinero. Ahora que están embarazados con su esposa, se están proyectando hacia el futuro y se da cuenta que hay más incertidumbres y más miedos todavía. Pero está en el proceso de decidir confiar más en Dios que en el saldo de su cuenta corriente. Y eso es lo que quiero animarte hoy día. Que te preocupes, que cuando los recursos se ajusten, recuerdas que tienes un buen Padre que se preocupa por ti, que es el dueño de todas las cosas, que como dice Alex San Pedro en su canción, el oro es el asfalto en su ciudad, ya de lo que están hechas las calles. Así de importante es el oro y la plata para el Señor. Y que si necesitamos, Dios provee y provee a través de la comunidad. Así que quiero invitarte a que dejes esta angustia y confíes en que el Señor te va a ayudar, que el Señor está contigo y que el Señor quiere trabajar en tu vida para que ya no sea el dinero tu Dios. Se cayó el cuadro. ¿Vieron? Si hubiera más dinero, no pasaría eso. Pero en serio, ¿dónde está la seguridad? Ni aunque yo hubiese tenido $1 millón, me cae el cuadro encima igual. Así que la seguridad y el control solo lo tiene el Señor. No se olviden de eso. Oremos. Señor, agradecemos que tu Hijo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló tan claramente de este amor, de este Dios con D pequeña que solemos tener, que es el dinero. Vemos que eso ha pasado desde la antigüedad hasta ahora. Y realmente queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos transforme, que nos dé conciencia de pecado cuando hemos puesto al dinero para tomar decisiones en vez de a ti. Muéstranos, Señor, dónde estamos enceguecidos. Muéstranos dónde tenemos que cambiar. Y sobre todas las cosas, Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que quizás ahora están sin trabajo y están sufriendo por no tener dinero. Te pedimos que como comunidad también podamos abrirnos hacia ellos, pero que ellos también tengan la valentía de pedir ayuda y de someterse, Señor, también a tu soberanía, entendiendo que tú estás trabajando con ellos. Bendícenos, Padre, y redime toda nuestra existencia, incluido nuestro bolsillo, por favor. Enséñanos a volar en tus alas, Señor, en tu viento. Enséñanos a ser quien tú quieres que seamos, independiente de nuestra cuenta bancaria. Y que en todo esto siempre te honremos a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.